Se ve el proceso que estamos grabando en materia, ahora sí sale. Ok. Bueno, muy buenos días otra vez. La clase de hoy tiene que ver con lo que son los activos financieros a corto plazo. Es muy importante en este tema recordar que los activos financieros se adquieren por una empresa porque tiene dinero ocioso, ¿verdad? Bueno, que esa es como la principal base para la clase de hoy. Sin embargo, pues los activos financieros, las empresas los pueden adquirir por dos formas, o sea, con dos objetivos diferentes. Uno es ese que les estoy diciendo que es, bueno, tengo dinero ocioso y sobre ese dinero ocioso, pues voy a ganar algún interés, ¿verdad? Si compro algún bono o me voy a ganar un dividendo si compro acciones. Esa es una forma, ¿verdad?, de que se desarrollan los activos financieros. Otra de las formas es que, bueno, compro activos financieros con el objetivo de que sean redimidos hasta el final de, digamos, como una inversión a largo plazo. Eso se detalla, digamos, en los registros del NIF 39 y del NIF 09. ¿Verdad? Nosotros en este momento solo vamos a ver los activos que tienen que ver con cambios en los resultados, ¿verdad? En los resultados en el estado del resultado integral. ¿Por qué solamente esa parte? Bueno, son los que tienen cambios. ¿Por qué? Porque normalmente esas inversiones las adquirimos, esos activos financieros los adquirimos porque tenemos un dinero ocioso en alguna parte, ¿verdad? Y para no tenerlo ocioso, pues adquiero un activo de estos. Los otros activos, los que son a largo plazo, que se adquieren, pues tienen otras connotaciones, que es, bueno, una subsidiaria, que es que ya aplican como una ingeniería financiera diferente. Entonces, esos no son parte de las actividades que corresponden a este curso. Eso normalmente lo ven los que son a largo plazo, se ven en los cursos de contabilidad avanzada. Bueno, cuando hablamos de activos financieros, vamos a ver que la mayoría de esos activos financieros pueden ser títulos de deuda, pueden ser bonos, pueden ser acciones, digamos. Y bueno, aquí el señor anda con su platita, ¿verdad? Intentando ver cuál de estos diferentes activos financieros adquiere. Normalmente todo eso se transa en la Bolsa Nacional de Valores, ¿verdad? Que es nuestro mercado financiero donde se compran y se venden los títulos. En esto hay, en el mercado financiero, ¿verdad? Que como yo les decía, está la Bolsa Nacional de Valores y hay diferentes emisores. Cada emisor de estos pues va a ser, puede ser el gobierno, que es una parte gubernamental, puede ser títulos de deuda, o pueden ser las empresas que quieren financiar alguna de sus actividades a través de emisión de acciones. Entonces aquí se venden, se compran, ¿verdad? Y así funciona el mercado. Por eso les recomiendo que revisen ese video de la bolsa. Entonces hay algunos conceptos que son importantes aquí. Bueno, el primero es el inversionista. El inversionista es el que tiene el dinero, ¿verdad? El que puede ser una persona o que puede ser una empresa, ¿verdad? O que puede ser el gobierno. Cualquiera de estos puede funcionar aquí, ¿verdad? El inversionista es el que adquiere un título valor, ¿verdad? Es el oferente, el que posee el excedente de efectivo. Bueno, en nuestro caso, el gobierno pues prácticamente nunca es inversionista, más bien siempre es emisor porque es el que siempre ocupa financiar, digamos, sus actividades. Pero, por ejemplo, las personas sí puede ser que tengan algún dinero ahí y quieran no necesariamente ir al Banco Nacional, sino o algún sistema financiero de la banca, sino ir directamente a la bolsa porque pueden adquirir mejores rendimientos. Los emisores son los que emiten los títulos de la venta
Y los intermediarios, pues son normalmente los asesores de los bancos o los asesores de los puestos de bolsa, los que se encargan de ayudar a los inversionistas a determinar cuál es la mejor inversión que pueden hacer. En este caso, vamos a ver, digamos, un título de deuda pública de España, ¿verdad? Entonces, este título, bueno, primero nos dice que es de deuda, ¿verdad? Vean que en ese tiempo decía renta perpetua al 3%, ¿verdad? Ya nos da un porcentaje de lo que se va a ganar el inversionista, ¿verdad? Que adquiera ese certificado. Estos títulos tienen un valor nominal, ¿verdad? Sobre que es muy importante tenerlo claro, porque el valor nominal es con el que se determina este porcentaje de interés, ¿verdad? Entonces, y sobre este valor, que normalmente se llama valor nominal, valor a la par o valor facial, todos esos son sinónimos de este nombre, ¿verdad? Del valor nominal que tenga el título. Otra cosa interesante en este tipo de títulos es que se define, ¿verdad? Se define cómo le van a pagar estos 3%, ¿verdad? Que se ganó. Bueno, en este caso, aquí habla de que el portador tiene derecho a la renta anual de 3 escudos pagaderos semestralmente. Entonces nos dice cada cuánto yo que invertí me van a pagar interés. Y aquí dice, bueno, vencen el 1 de enero y el 1 de julio. O sea, ese día vencen y normalmente el día siguiente es el que se cancela. Habrá que ver la forma en que está definido el contrato, ¿verdad? Pero normalmente es el día siguiente el que pasó el periodo y se cancela, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos que nos dan las fechas. Y la otra cosa importante, bueno, pueden ser semestrales, pueden ser mensuales o pueden ser trimestrales o anuales. Entonces habrá que definir esos periodos de pago. Por eso es muy importante conocer primero el tipo de certificado que se está comprando y sobre todo ver, digamos, cuál es el porcentaje que le van a pagar, cuál es el valor nominal y cuál es el periodo de compra. Algunos conceptos que están relacionados con esto, bueno, les repito, el valor nominal, valor a la par, valor principal o valor facial, ¿verdad? Es el valor nominal, es el monto por el cual fue adquirido el título o valor, ¿verdad? A veces los títulos se adquieren a ese mismo valor nominal, a veces se adquieren, ¿verdad? Por encima de su valor, que se dice que se adquieren con premio, o se adquieren por debajo de ese valor, que se adquieren con descuento, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay que tener claridad en qué momento funciona esto, digamos, en qué momento se compran a la par y en qué momento se compran por encima o por debajo. Ese valor siempre está impreso en el título y en el caso de los ejercicios nos lo dan, ¿verdad? O nos dan información para poder determinarlo. Y ese se utiliza para calcular los intereses, los porcentajes o los porcentajes de dividendos, ¿verdad? Que se van a tener en caso de que lo que se adquiera sea una acción. Hay un concepto que es muy importante también, que es el valor razonable o el del mercado. El valor razonable o mercado es el importe, ¿verdad?, por el cual se intercambia el activo, ¿verdad? O sea, yo tengo efectivo y el otro tiene la acción, ¿verdad? O tiene el título, o tiene el activo financiero. Entonces, ese valor razonable es en el momento en que ya llegamos a una negociación, ¿verdad? Entonces decimos, puede ser el intercambio de un activo o cancelar un pasivo, porque, ¿verdad? Va a depender si yo soy emisor o soy comprador, entre un comprador y un vendedor que están interesados y debidamente informados, ¿verdad? En condiciones de independencia mutua. Esto es lo que logra el mercado de la Bolsa Nacional de Valores, ¿verdad? Juntar al vendedor y al comprador
condiciones de información y con independencia mutua. Entonces, el valor razonable es al final lo que decimos por cuánto se compró el activo financiero. Para hacer esto también, pues hay una serie de gastos, como son los costos de transacción. Estos costos son las comisiones, los honorarios de los agentes, los consejeros, los intermediarios, toda la gente que es necesaria, ¿verdad?, en la Bolsa Nacional para poder tener ese mercado financiero. Otros títulos que se dan aquí pueden ser, ¿verdad? Antes vimos que este era un certificado de deuda, ¿verdad? Esto es emitido por el gobierno. Este otro es un bono al portador de esta empresa que se llama Visión, ya que volvemos otra vez, tiene un valor nominal de 500. Y aquí nos dicen de cuánto fue el tamaño de esos bonos, o sea, que se emitieron una gran cantidad también de información. Aquí nos dicen que en este caso hay $50 pagaderos a partir de la fecha de colocación. Entonces aquí es diferente, ¿verdad? En el momento que se vende, se activa, ¿verdad? La fecha de colocación y empiezan a correr, ¿verdad?, las tasas de interés para cuáles. Por ejemplo, aquí hay condiciones, son nominativos, están exentos del impuesto, de todo impuesto. Y bueno, ahí acordémonos que estos son en realidad un contrato, ¿verdad?, donde yo como inversionista doy dinero y el otro se compromete a generarme una inversión, a generarme un interés, que en este caso, ¿verdad?, es un interés del 10%. Normalmente las tasas de interés se dan en términos anuales, ¿verdad? Entonces, por eso la escala de tiempo es muy importante para determinar cuánto de este 10% me gané yo en un periodo de un mes, de 6 meses o un trimestral. Aquí tenemos otro, ¿verdad? Esta es una acción, ¿verdad? El capital social es de 200,000 y esta acción equivale a 500 pesetas, ¿verdad? Entonces, bueno, las empresas también venden, entre los activos financieros, ¿verdad?, venden acciones de sus propias empresas para poder sufragar alguna inversión que tengan. Esta Sociedad Anónima Ganadera Florida, ¿verdad? Vean que en esta también es una acción, ¿verdad? Forma parte del capital y esta acción tiene un valor de 100, ¿verdad? Y es al portador, o sea que el que tenga la acción es el dueño, ¿verdad? Entonces, por ese lado, ahí vamos. Otro concepto que es importante aquí es el del mercado primario. El mercado primario se llama cuando el título es por primera vez sale al mercado, ¿verdad? En términos financieros, esto es como importante porque podría ser que un inversionista, como es la primera vez que sus títulos se están colocando, pues si no es una empresa muy sólida, puede ser que no le interesen ese tipo de títulos, prefiera unos del mercado secundario, ¿verdad? Que ya sabe que la inversión es más segura, tal vez tenga menos intereses, pero le pueda dar más información. El mercado secundario es cuando el título se ha transado varias veces, ¿verdad? Ya tiene un tiempo emitido y ya se ha transado en el mercado secundario, ha pasado por varias manos. Recordemos aquí que los activos financieros que estamos viendo se compran con el objetivo de ganar algún tipo de ingreso porque tengo dineros ociosos. Por eso es que, por ejemplo, si a marzo tenemos una inversión de efectivo importante, que es la que se ha ido acumulando para pagar los aguinaldos de diciembre, esa plata no va a estar ociosa ahí en la cuenta bancaria. ¿Qué es lo que se hace? Normalmente se adquiere un título, ¿verdad? Porque entonces, además de ese dinero, voy a ganarme unos intereses, ¿verdad? En para no tener ese dinero ocioso. No perdamos de vista eso.
Bueno, entonces, dentro de estos conceptos está el del instrumento financiero, ¿verdad? Que es cualquier contrato que da lugar a un activo financiero. Como yo les decía, estas inversiones lo que hacen es un contrato legal, ¿verdad? Que para uno es un activo y para la otra empresa, ¿verdad? La que la emitió es un pasivo financiero. O es un pasivo o es un instrumento de patrimonio. Acordémonos siempre de la ecuación contable. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces, para poder adquirir activos, algunas empresas escogen financiarlo por medio de un pasivo financiero o financiarse por medio de un instrumento de patrimonio, que esas serían las que emiten. Por el otro lado, la otra empresa que compra lo hace, ¿verdad? En términos de no tener la plata ociosa en las conciliaciones bancarias, en la cuenta bancaria, sino adquirir, digamos, un instrumento de estos para poder generar efectivo. Dice, de la anterior definición surgen varios conceptos relacionados con las inversiones, como son aclarar el concepto de activo financiero, pasivo financiero o instrumento de patrimonio. Ok, entonces, ¿qué es un activo financiero? Bueno, un activo financiero es cualquiera que pueda ser efectivo. Si usted tiene efectivo, hay un instrumento financiero. Un instrumento de patrimonio de otra entidad, que en este caso está relacionada con la compra de una acción. Es un derecho contractual a recibir un efectivo, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es colocando dinero ocioso y lo colocamos con el objetivo de que nos den, ¿verdad? De recibir un efectivo. Y ese efectivo se recibe a través de un ingreso por intereses o un ingreso por dividendos. Recibir efectivo u otro activo financiero, bueno, podría ser que también se habla aquí de otro activo financiero porque a veces las empresas podrían pagarle a usted con otra acción, ¿verdad? Este caso no lo vamos a ver aquí, pero digamos para que lo sepan también. Un derecho contractual a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, también es parte de eso, en condiciones que son potencialmente favorables. O sea, también nos podrían dar un activo para que lo vayamos a cobrar, digamos, con otra entidad. Y un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de la entidad, ¿verdad? Ya a través de las acciones. El pasivo financiero, ¿verdad? Es la contraparte, ¿verdad? Porque una empresa va a tener el activo y la otra va a tener el pasivo. Entonces, la otra tiene una obligación contractual de entregar dinero u otro activo a otra empresa, una obligación contractual de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la entidad. Bueno, aquí hay que revisar cómo están sus flujos de efectivo para determinar si se va a desprender de otro activo para poder pagarle. Un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio. Ya, bueno, yo le pago entonces con otra acción mía, ¿verdad? O también yo no voy a usar los pasivos, sino voy a usar de una vez mi propio capital. Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de la entidad. ¿Por qué decimos una participación residual? Bueno, si lo que vendimos fue una acción, pues cada vez que esa acción, cada vez que se liquide al final del periodo fiscal y se determinen las utilidades, el tenedor de esa acción, ¿verdad? Tiene participación residual, ¿verdad? En los activos. Y esos activos, ¿cómo es esa participación? Bueno, a través de la entrega de un ingreso por dividendo. Después de deducir todos sus pasivos. En consecuencia, una inversión en títulos de deuda o en acciones de otra empresa representa un instrumento financiero y a su vez un activo financiero para la empresa privada. Bueno, como yo les decía, estos títulos valores se adquieren, ¿verdad?, a través de las bolsas de valores, y una empresa normalmente posee varios títulos valores de distintas empresas, ¿verdad? Y esto es lo que se llama los portafolios o las carteras de títulos negociables, ¿verdad? Que eso normalmente es lo que hacen los corredores de bolsa. Porque adquirimos de diferentes
inversiones de diferentes, adquirimos diferentes activos financieros de diferentes empresas? Bueno, porque a veces es por la cantidad que hay en el mercado ofertándose en ese momento, y normalmente porque tienen que ver con los rendimientos de las inversiones, y con eso pues disminuye también la posibilidad de tener pérdida, ¿verdad? O sea, si yo adquiero todas las acciones, todo el dinero ocioso que tengo en un solo título, y ese título pierde valor en el mercado, pues la pérdida que voy a tener mayor. Pero si yo tengo diferentes títulos, con unos voy a ganar y tal vez con otros voy a perder, y entonces al final pues puedo reducir el riesgo de la pérdida. Bueno, como yo les dije, hay básicamente dos tipos de títulos. Unos que son títulos de deuda, que pueden ser certificados de inversión, otros que se llaman depósitos de inversión a plazo, que normalmente son los que nos ofrece el Banco Nacional o cualquier sistema bancario nacional. Estos otros se llaman bonos o bondes, que son bonos de desarrollo. ¿Verdad? Cualquiera de estos se llaman títulos de deuda. Y entonces es la forma, sería un pasivo financiero, ¿verdad? Para el emisor. La otra forma de participación puede ser a través de acciones comunes. Como ustedes saben, tienen derecho a voto, pero no reciben dividendos normalmente, porque podría ser que ese año se decida que no se reparten dividendos, que se van a invertir, ¿verdad? Los excedentes, que la utilidad, las utilidades retenidas que se tienen ahí no se reparten, ¿verdad? Porque hay una inversión futura que se quiera. Eso se toman en los acuerdos de asambleas de accionistas. La otra pueden ser acciones preferentes, que normalmente estas no tienen derecho a voto, pero sí siempre reciben un dividendo periódico, ¿verdad? Una acción preferente normalmente es más cara que una acción común, pero tiene la ventaja que siempre va a recibir dividendos. Bueno, hay otras cosas importantes aquí. En las inversiones se registra el costo de adquisición, ¿verdad? El valor razonable más los costos necesarios para la transacción que se dé. Cuando hablamos de esos costos, son toda la parte legal que se tiene para poder hacer, digamos, las impresiones, los acuerdos legales, ¿verdad? Las inscripciones legales que hay que hacer de todos este tipo de deudas, ¿verdad? Eso forma parte de la adquisición de la inversión. Y esto normalmente se lleva en una cuenta que se llama, bueno, es la primera cuenta nueva que vamos a ver, que se llama inversiones en títulos negociables, ¿verdad? Así es como se llaman de acuerdo a las nuevas, digamos, a lo que implica el NIC 39 y el NIC 09, ¿verdad? Aquí también tenemos gastos de transacciones, o sea, los gastos que se dan en el momento que se emite, ¿verdad? Que yo llegué al mercado y compré y que se le pagan a los corredores, estos se registran de manera independiente. Sí hay que tener claro, hay que revisar cuándo el gasto de transacción lo tengo que registrar y cuándo viene ya rebajado la bolsa. Aquí esto vamos a tener que revisarlo cuando estemos haciendo los asientos. Y la otra cosa importante es que normalmente, como yo les decía, que casi todo esto son inversiones que se transan en el mercado secundario, ya tienen intereses acumulados al momento de la compra. Entonces, si yo soy el tenedor o yo soy el que tengo el título y lo voy a vender, a mí me pagan los intereses que digamos que yo tengo ganados por tener el título a esta fecha, ¿verdad? Entonces vamos a ver que cuando compramos esos títulos y los registremos, esos se vamos a registrarlos como intereses por cobrar. No podrían ser ingresos por intereses porque yo no soy el tenedor. A mí me los van a pagar en el momento en que sean las fechas de pago. O
¿Se acuerdan que decía que podrían ser semestrales, podrían ser anuales o trimestrales? Bueno, el que tenga el título en ese momento, a ese le van a pagar el interés que hay. Entonces, pero bueno, sobre esto vamos a ver ahora que hagamos los ejercicios. Normalmente las inversiones se registran al costo, los costos de transacción e intereses. Entonces, se registran al costo de la compra, ¿verdad? En ese momento, los costos de transacciones e intereses siempre se van a registrar de manera independiente, ¿verdad? Pues porque no son inherentes a la inversión. Hay otra cosa importante aquí, es que una vez que se compran los títulos, hay un momento en que hay que revisar cómo está el mercado. Normalmente, ¿por qué? Porque estos títulos ganan y pierden valor muy rápidamente. Y entonces, para tener el valor de realización, que nuestro estado financiero indique claramente cuál es la evaluación que tiene ese título, hay que estar revisando esto, el valor de realización que se está dando en el mercado. Entonces, ahí, de ese valor de realización, vamos a tener una parte, una cuenta nueva que se llama ganancias o pérdidas no realizadas en títulos negociables. ¿Por qué son dos cuentas? O tengo ganancias no realizadas o pérdidas no realizadas. ¿Por qué se llaman no realizadas? Bueno, porque yo no estoy despojándome de mi título. Yo nada más estoy actualizando el valor de la inversión al momento, dependiendo de cómo se está trazando eso en la bolsa. Entonces, bueno, aquí entonces tenemos, primero, que compro el título. Segundo, que tengo que hacer una evaluación, ¿verdad? Que va a depender de la política de la empresa, si es mensual, si es cada vez que se pagan intereses, o es al cierre del negocio, es al cierre del periodo. Eso nos lo va a decir el ejercicio que estemos haciendo. Y entonces hacemos la evaluación y sobre eso yo voy a tener, actualizo la cuenta de inversión contra la ganancia o contra la pérdida, ¿verdad? El ingreso por intereses o por dividendos, así como las ganancias o pérdidas en las ventas, ¿verdad? O sea, ya ahí yo voy a tener un ingreso por intereses o ingreso por dividendos, o voy a tener ganancias o pérdidas, lo voy a tener al momento en que yo venda, ¿verdad? En ese momento sí, ya voy a tener un ingreso, ¿verdad? Real por las cuentas. Estas ganancias no realizadas y pérdidas, así como los ingresos por intereses o los ingresos por dividendos, se registran en las cuentas del estado de resultado integral dentro del apartado que se llama otros ingresos y otros gastos. Vean que entonces ya llevamos varias cuentas nuevas, ¿verdad? Que tenemos que aplicar a nuestro estado financiero o registrar dentro de nuestro manual de cuentas. Para las inversiones en títulos negociables, entonces es importante considerar en el registro las pérdidas o ganancias no realizadas por las evaluaciones en el mercado se llevan al estado de resultado integral. O sea, cuando usted hace el asiento, se registran en el, ¿verdad? Son cuentas que afectan el estado de resultado integral. Las pérdidas y ganancias por la venta surgidas por la diferencia entre el valor de realización, ¿qué era el valor de realización? El valor con el cual ya yo trancé el título, ¿verdad? Y el valor en libros, que es con lo que yo estoy registrando en mi cuenta mayor la inversión. Y todo esto se lleva igual al estado de resultado integral. Eso nos va a quedar un poquito más claro ahora que hagamos los ejercicios. ¿Cuáles son las principales revelaciones, verdad, que hay que hacer en los estados financieros? Bueno, uno tiene que ver con la naturaleza y las dimensiones del instrumento. Entonces ahí hay que decir, bueno, cuántos son los plazos, cuáles son las condiciones que tiene el título, y también hay un grado de incertidumbre que se desarrolla ahí, ¿verdad?
Por ejemplo, si hay una empresa que está teniendo problemas en la bolsa, que ya se sabe que tiene una demanda grande o alguna condición así, pues hay que establecer este grado de incertidumbre y mencionarlo en las notas de los estados financieros. También hay que indicar cuál es la política contable de la realización de las inversiones, bueno, cómo, cada cuánto se van a liquidar, cómo se registra la valorización de esas cuentas, si se hace cada mes, cada cierre fiscal, cómo es esta política. ¿Cuáles son los supuestos para el valor de realización? ¿Verdad? Bueno, se ve cómo se transa en la bolsa, qué está sucediendo, de dónde se toma la información para actualizar el valor de realización de las inversiones. Y después también hay una descripción de los objetivos y las políticas financieras cuando hay condiciones de riesgo. Estos, digamos, estas revelaciones, normalmente uno las aprende a hacer ya en contabilidad avanzada, ¿verdad? O sea, digamos, cómo determinar esta condición de riesgo, estos grados de incertidumbre, ¿verdad? Se van estableciendo. Entonces, para que nos quede claro, en la parte de ingresos, nos recordemos que tengo una inversión en títulos negociables con el objetivo de que mi dinero no esté ocioso y sobre ese dinero ocioso me van a mí a pagar o un ingreso por dividendos, ¿verdad? Que se registran cuando son declarados por la empresa emisora. Vean que dice que son declarados, no son pagados, ¿verdad? Entonces puede ser que en un ejercicio nos diga que la empresa tal declaró dividendos por la suma de tal, ¿verdad? Entonces en ese momento uno tiene que registrar una cuenta por cobrar por ingreso por dividendo contra un ingreso por dividendo. Ahí después ya dirán en qué fecha nos pagan eso, pero en el momento, ¿verdad? Se registran cuando son declarados. Y los ingresos por intereses se registran conforme se ganan, ¿verdad? Normalmente se hacen ajustes mensuales a las cuentas de intereses, ¿verdad? Para ir registrando en forma correcta una asociación de ingresos y gastos. Y entonces, bueno, cada vez que cierra el mes es un ajuste que hacemos para determinar cuáles son estos ajustes que se requieren por los títulos que tenemos que generan intereses, ¿verdad? Entonces dice, los ingresos por intereses se registran conforme se ganan, por lo general con ajustes mensuales a la cuenta de intereses por cobrar y se cierran cuando se cobran los intereses. Ok, aquí hay otra cosa que es importante, ¿verdad? El interés, normalmente estos títulos se transan con interés simple, es la suma que recibe un inversionista por invertir sus ahorros en títulos valores de deuda. El interés simple es cuando el interés se cobra durante el tiempo que durará la inversión o el préstamo sobre la base, ¿verdad? Sobre el valor que teníamos. Entonces, esta tasa, ¿verdad? Este interés ganado, que tengo aquí, ¿cómo calculo yo esto? Bueno, la C, ¿verdad? Cantidad de intereses, la C que es el capital, ¿verdad? El capital invertido, que en ese caso sería el valor nominal, o la cantidad de títulos por el valor nominal, ese sería el capital. El interés es el que nos está dando, nos dice la acción, la acción no, nos dice el título, ¿verdad? ¿Cuál es el interés que nos van a pagar? Es importante recordar que en el caso de los intereses hay una tasa de impuesto, entonces esta I tiene que ser I neta, ¿verdad? El interés neto, sobre eso vamos ahí. Y por el tiempo, ¿verdad? La T es del tiempo. Ese tiempo va a ser, normalmente en el caso de nosotros, vamos a medir el tiempo en términos del año comercial, que es de 360 días. Entonces vamos a definir, ya sea si son días, la cantidad, si son 3 meses, serían 60 días entre los 360 días, si son, o por meses, si son 3 meses, 3 entre 12. Ahí vamos a ver cuál es la mejor condición para determinar esta T, que es la tasa, que es el tiempo, ¿verdad? Con el que yo voy a hacer el cálculo.
Bueno, aquí estas son fórmulas derivadas, ¿verdad? Que yo simplemente despejando la fórmula voy a tener principal, voy a tener sacar la tasa de interés, el tiempo o el tiempo más el interés. En realidad a mí la que me interesa es que ustedes manejen bien claramente cuál es el cálculo de interés ganado, que va a ser capital, por interés, por el tiempo, ¿verdad? En las tasas de interés hablamos de tiempo ordinario, ¿verdad? Se calcula, su cálculo se basa en el año comercial, que es 360 días, y 12 meses de 30 días cada uno. Y esta es la fórmula que normalmente usan las empresas, porque además de que nos facilita los cálculos, es la que, pues, la que se usa comercialmente, ¿verdad? La de interés ordinario. La de interés exacto es la que usa los días, ¿verdad? Naturales, ya sea 365 o 366, según sea un año bisiesto. Pero prácticamente todos los ejercicios que vamos a ver se calculan con año comercial de 360, 12 meses de 30 días cada uno. Ok, ahora sí, cuéntenme cuáles conceptos vimos y yo los voy anotando aquí. Profe, una preguntita. Sí, claro. ¿Dónde están las fórmulas esas en la antología? Estas fórmulas están en el anexo 1 del capítulo 1. Ahí están. Desde el Okay. capítulo 1 nos habían dado esa parte. Ya le digo en qué página está.